Good afternoon, everybody. I'm Brennan Giangrasso, partner at Giangrasso, Tomczak, and Hufy, and we're here for our weekly Facebook Live discussion of various immigration topics that affect you and your life. I'm joined today by Chris Setz-Kelly, who's associate attorney at our firm, Giangrasso, Tomczak, and Hufy, Paula Jimenez, paralegal extraordinaire, who will be translating for us today, and Alina Park, who is our law clerk. Paula. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro compartir aquí en Facebook, donde tratamos de dar toda la información nueva y al día de los asuntos migratorios que pueden afectar tanto a su vida como a personas que conozcan y familiares. Estamos el día de hoy, el abogado Brennan, también está el abogado Chris, una servidora Paola Jiménez y también Alina Park, que es nuestra asistente legal en la oficina. We're going to sort of approach three different, what we like to call, Biden immigration plan topics today. The first topic will be notices affecting the asylum process, particularly what's called the Mendez-Rojas settlement. Do you want to go? Entonces, esta vez vamos a comenzar con los temas que queremos denominar como los temas de cambios de procesos de migratorio del presidente Biden. El primer tema que vamos a estar tratando es con relación a las notificaciones que han estado recibiendo varias personas involucradas en casos de migración, también conocidos como los casos Méndez-Rojas. The second topic we'll be talking about are changes or a return to the naturalization exam as it was under the Obama administration, in fact, that rolls back some of the changes that the Trump administration had tried to make to the naturalization exam. El segundo tema del día de hoy es con relación a los cambios que se han implementado relacionados al proceso de naturalización, que prácticamente devuelve la estructura que el presidente Obama había establecido anteriormente para este tipo de procedimiento. Y es otro tema de los cuales vamos a estar conversando. And finally, we'll be talking about the ICE Enforcement Priorities Memo, which is a new memo that's recently come down that talks about who ICE can take action against in terms of immigration arrests and how it's playing out in the real world. Y otro tema también de interés es el último tema con relación a la Oficina de Migración o ICE, específicamente cuáles son las personas y cómo sería la potestad que tiene esa institución de detener a qué tipo de personas y cuáles son las condiciones para que ellos puedan hacerlo. So starting with Mendez-Rojas, Chris, do you want to sort of give an intro into what the Mendez-Rojas settlement means on a larger level? Sure, Brennan. So Mendez-Rojas was a lawsuit that was filed in federal court, basically alleging that many people who had arrived to the United States and sought asylum here and who were, at the time that they came into the United States, detained by the government, did not receive adequate notice of the one-year deadline for seeking asylum. Bien, entonces el abogado Brennan solicitó al abogado Chris que pudiera dar una introducción con relación a lo que es el caso Méndez-Rojas. El abogado Chris inicia diciendo que eso básicamente es una demanda que se hizo en contra del gobierno en base a que personas no habían sido notificadas correctamente de su proceso migratorio y por vía de consecuencias entonces ellos demandaron al gobierno para que esa situación se viera regularizada. So some of the people in this situation, when they were detained at the border, had gone through a screening process to determine if they would potentially be eligible for asylum and then let into the country if they passed that screening.
while other people were not given that screening. The screening is called a credible fear interview. Generalmente las personas que entran por la frontera tienen la opción de hacer como si fuera una revisión de su caso y darle lo que sería una entrevista de miedo razonable por el cual están huyendo de su país. Sin embargo, en algunas personas no se vieron beneficiadas con ese tratamiento y no se le ofreció esa entrevista. And one problem that was unfortunately quite common was the government officials who were detaining these individuals were generally not informing people that they had to file their asylum applications within 1 year of their entry into the United States. So people would then be released in the country and would not actually know that they needed to apply within a certain period of time. And for that reason, a lot of people's applications were denied. Y el principal problema específicamente fue de esas personas que querían aplicar por asilo, que venían a los Estados Unidos para buscar un asilo. En ese momento, cuando se encontraron con los oficiales de migración, no se les informó específicamente que ellos tenían que aplicar para el asilo dentro de 1 año de haber entrado al país. Por lo que muchas de las aplicaciones que fueron depositadas a migración fueron rechazadas debido a que no se cumplía con ese requisito de aplicar durante el primer año. And if I may, Chris, just before we go on, the 1 year deadline is one of the more important things to determining whether you have an asylum claim or not. However, it's quite arbitrary. It's part of the law where you're required to file your asylum application within 1 year, or you lose the right to file for asylum. You can file for some other forms of relief, but not asylum, which is the most beneficial. It has been a large issue for many people because unless really you're a lawyer or familiar with immigration law, you wouldn't know to do this because it's quite arbitrary. And it's been a real failure by the United States government, particularly Customs, when people were coming in, Customs and Border Protection, to not inform people of this very important requirement. El abogado Brennan quiere mencionar que en su opinión esa fecha límite de 1 año es algo sumamente arbitrario y que forma parte de una legislación que no beneficia o que no es favorable para los inmigrantes, porque básicamente esa parte es muy importante del proceso de asilo ahora mismo y significa que si usted no aplica durante ese primer año, entonces usted pierde la oportunidad de poder aplicar para asilo y tener que aplicar para otros tipos de medidas migratorias, lo cual el abogado repite es sumamente arbitrario y no hace sentido con la situación actual que el país está viviendo. That's totally right, Brennan. And in fact, because there are so many delays in the process by which people are ultimately put into immigration court proceedings and have their cases heard by a judge, there are a lot of people who arrived in the United States and were told that they would have a court hearing, and more than a year has gone by and they still have not had that court hearing. So not only were these people not being told about the 1 year deadline for asylum when they first came into the country, but they weren't even having their initial hearing with a judge where a judge could tell them about that 1 year deadline. Eso es algo muy importante, menciona también el abogado Christopher, que parte de lo que el abogado Brennan estaba diciendo, que es un fallo al gobierno, es un fallo de parte del gobierno para las personas que están aplicando para asilo. También es ese tema de que no se le está notificando debidamente al momento de la entrada. Y lo que el abogado
Christopher apunta es que prácticamente las personas se le prometen que se va a tener una audiencia para conocer sobre su caso y pasa a veces hasta más de un año y no ven a un juez de migración que conozca su caso y por vía de consecuencia pasa más de un año y cuando ya llega el momento a que la persona se presenta en la corte, ya ha pasado el tiempo límite para la presentación y también el cliente o bueno, la persona solicitante de asilo no tuvo nunca la oportunidad de que un juez le indicara específicamente cuáles eran los requisitos y cómo era que tenía que aplicar. So really, what the government has agreed to do following this lawsuit is to deem timely those who really fall into two different situations. And in both situations, these are people who came to the United States and at some point were detained by immigration authorities and then were subsequently released without being advised of the one-year deadline. So the first group of people are those who either have gone through that, not been advised of the deadline, and have their cases pending with the immigration court or are waiting for their first hearing. Entonces, lo que el gobierno el gobierno piensa hacer o está de acuerdo en hacer es considerar a esas aplicaciones como que fueron depositadas en el tiempo correcto. Dentro del primer grupo que eso podría aplicarse es a las personas que entraron al país, no fueron notificadas de que tenían esa fecha límite para poder aplicar y que tienen su caso pendiente. Entonces, ese es el primer grupo que podría beneficiarse de esta nueva resolución. So what the government has agreed to do for individuals in that situation is at the time that their application for asylum is considered, their application will be considered timely, even if it may not have been submitted within 1 year, so long as they can show that they were previously detained by the US government for immigration reasons, that they weren't advised of the 1-year deadline. And recently, the government has said that they will continue to allow people to make this claim until April 22nd of 2022. Entonces, lo que el gobierno ha acordado para este grupo es que las personas deben de cumplir con estos requisitos que le voy a mencionar a continuación. Primero, que esta persona haya sido detenida al momento de la entrada por un oficial de migración. Y segundo, que las personas no hayan sido notificadas de ese límite de tiempo para poder aplicar para su aplicación, para poder aplicar para el asilo, disculpen. Y el gobierno está diciendo que va a permitir ese tipo de aplicación o medida hasta abril 22 del 2022. O sea que las personas tendrán hasta esa fecha para poder hacer ese requerimiento en caso de que cumplan los requisitos que mencionamos anteriormente. If I can, Chris. Oh, sure, Brian. Yeah, no, I was just going to say, I mean, the fact to remember here is that this is it's fixing a problem that the government did not comply with the law. So if you think you've been affected, it's very important to talk to an attorney about, whether you qualify, because, and I think Chris can expand on this as well. We suspect that there's a lot of people who do qualify. Some people who might have already gone through proceedings and have been told you're not eligible for asylum, many times. Well, what Mendez Rojas tells us is you might be. So it's important to check, because if you don't qualify for asylum on this technical ground, there are very few exceptions that you can file for asylum, which is a much more beneficial form of relief.
El abogado Brennan quiere anotar que esto prácticamente es una situación que viene a arreglar un problema que el gobierno había evidentemente causado. Entonces es muy importante que si usted cree que puede aplicar para ese tipo de solución o resolución, usted se comunique con un abogado, ya que un abogado podría determinar si efectivamente usted cumple o no con esas condiciones, porque estamos seguros de que existen muchísimos casos de personas que sí aplican y no lo saben, personas que probablemente hayan ido a la corte, hayan pasado por un proceso ante la corte y le hayan indicado que no aplica para asilo debido a que no cumple con esas condiciones de forma, por así decirlo, y es muy importante que darle a entender a ustedes que esa nueva resolución Méndez Rojas podría beneficiar a una persona, aunque haya pasado ya por un proceso migratorio, y siempre es bueno ponerse en contacto con un abogado para que pueda determinar si efectivamente usted aplica o no. That's totally right, Brennan. And in fact, there might be people who have been waiting for their first hearing for more than a year, or have a hearing date and more than a year has gone by. And what this settlement agreement tells us is that as long as somebody, in this situation explains either themselves or through their attorney that they never received notice of the 1-year deadline at the time that they were detained, their application should be deemed timely and they should be granted this exception to the deadline. Sí, y el abogado Chris quiere anotar que efectivamente hay muchas personas que probablemente estén esperando por una corte y haya pasado más de un año y no hayan podido todavía hacer esa aplicación de asilo que estaban buscando. Entonces, por eso es que esa nueva resolución da ese nuevo beneficio a las personas que ya han pasado más de un año sin poder aplicar para su asilo, y con esto su aplicación sería considerada como que fue depositada en un tiempo válido. Eso sería como una excepción que esa nueva resolución está dando a las personas. Entonces es muy importante que verifiquen con sus representantes legales para que puedan asistirle en caso de que ustedes sean beneficiados por esta nueva resolución. Should we The move other on? group of people. Oh, sorry. Go ahead, Chris. Yeah, just one more note, Brennan. And I'll be quick with this, but the other group that I think this agreement really helps is people who've actually already gone through the process, like Brennan was alluding to earlier, and applied for asylum and maybe had their application denied because they hadn't filed in 1 year. And because of that reason, they were issued a deportation order. People in that situation under this agreement can actually file a motion, what's called a motion to reopen, in order to get a new hearing with a judge where they can reapply for asylum because of this failure of the government to initially advise them of the 1-year deadline. So that's a really powerful thing that could help a lot of people who have been ordered removed in the past, but may have the ability to sort of reactivate or reapply for asylum. That's the most exciting thing for us as lawyers. It's very hard to get Entonces, this Entonces, el segundo grupo que el abogado Chris quiere mencionar, además de las personas que fueron detenidas, como le había mencionado, detenidas y que no fueron notificadas de ese deadline, de esa fecha final para aplicar, es también las personas que, como el abogado Brennan había comentado, ya habían ido a un proceso ante la corte por no haberse cumplido ese requisito de aplicar durante el primer año. Entonces su asilo fue rechazado y por vía de consecuencia le otorgaron una orden de deportación, lo que hizo que entonces prácticamente, o sea, su caso fue perdido por esta, digamos, incompetencia de parte del gobierno. Entonces, algo que el abogado menciona, Brennan, que es algo de lo que estamos muy emocionados, porque las personas que ya hayan pasado por todo el proceso y hayan perdido el caso basado en esa irregularidad, podrían tener la opción de hacer lo que se llama una solicitud para reaperturar su caso ante la Corte de Migración, lo cual es algo muy significativo, muy importante y muy emocionante, ya que una persona podría volver a pelear su caso ante la Oficina de Migración, ante la Corte, tomando como principal
objeto que su aplicación fue rechazada por el hecho de una mala práctica, por así decirlo, del gobierno de los Estados Unidos. Yeah. And Okay. one last thing, sorry. People have to file those motions to reopen before March 31st, 2022. So again, it's very important that if you think that you were wrongly deported because of the 1 year or ordered removed because of the 1 year deadline, you should speak to a lawyer about your options under this agreement. Y un final punto muy importante, un punto final muy importante, es que esta solicitud para reaperturar su caso basado en esa situación será recibida hasta marzo 31 del 2022. Por eso es extremadamente importante que usted se ponga en contacto con un abogado legal para confirmar y verificar si efectivamente usted puede reaperturar su caso si tiene una orden de deportación ya emitida y así entonces el abogado podría aconsejarle de la forma en que se podría comenzar o reaperturar su caso. Okay. So now we just want to move on to our next topic a little bit, which is another area of sort of change that we're seeing under the Biden administration. As you may have seen on the news or on social media, the Trump administration in its waning days changed the naturalization examination. As you know, to become a naturalized US citizen, you have to apply and then pass a test of English and civics. The Trump administration changed the civics test, and this was quite controversial because they changed the civics test to reflect, let's be honest about it, a more Republican conception and exclusionary conception of American history. Bien, entonces el siguiente tema de que queremos conversar el día de hoy es con relación a otro cambio que el presidente Biden está trayendo al tema de migratorio y es probablemente ustedes muchos han ya escuchado y conocen sobre las nuevas reglas que el presidente Trump aplicó para la naturalización. Básicamente, el proceso de naturalización o el de obtener una ciudadanía americana tiene dos pasos, que es primero hacer la aplicación per se para solicitar esa naturalización y segundo, pasar lo que se llama el examen cívico. Lo cual el abogado, esa opinión del abogado Brennan, que los cambios que se realizaron en el proceso de naturalización son más para adecuar al punto de vista republicano que otra cosa, y más como para reflejar ese concepto de cómo los republicanos ven el proceso de naturalización. In short, they wanted more people to fail. They wanted fewer citizens. And fortunately, the Biden administration, in doing something that was completely in their control, has simply said, yeah, we're not going to use that test. You could take it if you want, but we're not going to use that test. We're rolling back to the civics exam that was used under the Obama administration. Entonces, básicamente lo que el abogado quiere decirles es que el gobierno de Trump lo que quería era que más personas reprobaran el examen, menos personas se convirtieran en republicanos. Y básicamente lo que está diciendo la nueva administración de Biden es que no vamos a hacer caso de ese nuevo examen, simplemente vamos a volver a lo que teníamos antes para, claro, facilitar el proceso de naturalización de las personas que están aplicando. Yeah, and just an example of one of the ways they're changing it is the test before Trump had 10 questions on it, and then they were going to raise it up to 20 questions. But now, reverting back to the prior test, it's going to be 10 questions again. So, it should be an easier, more straightforward test for those who apply for citizenship. Sí, básicamente anteriormente eran 10 preguntas que las personas tenían que responder en el proceso en el examen cívico. Luego la administración de Trump aumentó ese número a 20 preguntas y de nuevo ahora con este regreso a prácticas anteriores son 10 preguntas igual que antes y claro, eso es beneficioso para las personas que están pasando por este proceso porque hace esa parte, ese examen un poco más fácil
para los aplicantes. And let me just be real about this. You know, the whole idea of, you know, making this test easier, I think the civics test is perfectly fine and that people should understand history. But so few Americans could accurately answer this exam. So it was kind of ridiculous for the Trump administration to say, oh, we're trying to maintain, you know, standards. You know, let's get back to getting deserving people whose lives are here, you know, the proper status they deserve and not play games with things like the naturalization exam. El abogado entonces tiene un comentario con relación al proceso de naturalización. Básicamente, le parece ridículo que quieran poner el examen aún más difícil para personas que tienen su vida aquí, personas que han trabajado arduamente y que simplemente necesitan naturalizarse. Y entonces es ridículo el hecho de querer poner un examen que tiene tantas preguntas que probablemente muchos ciudadanos americanos nacidos aquí no puedan responder. Entonces, no, para el abogado no hace sentido querer imponer ese tipo de reglas o vamos a ser limitantes para personas que realmente tienen el derecho o quieren regularizar su estatus aquí como ciudadanos. I'm not sure Trump could pass the exam, but that's another thing too. So. Probablemente ni el presidente Trump pueda pasar ese examen. Do you want to move on to the third topic, Chris? Yeah. Sort of sticking with the policy stuff coming from the Biden administration, another change that they revealed last week was new interim guidelines for immigration enforcement here in the United States. So basically what this new policy does is set forward 3 groups who are going to be priorities for enforcement. And when we're talking about enforcement, we're talking about who the government is going to make efforts to arrest and detain or otherwise seek to put into court proceedings and obtain deportation orders against here in the United States. Bien, entonces pasando a nuestro último y tercer y último tema, y siguiendo con las líneas de las nuevas políticas que el gobierno del presidente Biden está implementando, es con relación a cómo migración va a proceder con la detención de personas, o sea, cómo ellos van a priorizar, cuáles personas ellos van a priorizar para uno detener, para ponerla en procesos migratorios, para obtener subsecuentemente una orden de deportación. Entonces, esos parámetros cambiaron con esa nueva administración y es lo que vamos a estar conversando. And I think the easiest way to think about these priorities is that, unfortunately, those who are now arriving in the United States or have arrived very recently, since November 1st of 2020, are going to remain priorities. So the status quo of individuals who arrive at the border without documents are still going to be generally served court papers, and some of those people will still be detained, unfortunately. Entonces, dentro de esos grupos que la Oficina de Migración va a tener como prioridad, desafortunadamente quedará como primer grupo esas personas que entran a los Estados Unidos por la frontera sin tener una documentación legal. Desafortunadamente, esas personas van a ser detenidas cuando ingresen a la frontera y de igual forma van a ser notificadas para hacer un proceso migratorio ante la Corte. But for those people who have been in the United States for really any extended period of time,
will not be priorities unless they fall into two relatively small areas that this policy identifies. The first one are people who are risk to national security, which is obviously kind of a vague term, but in this memo, as it's set forth, describes those people being anyone who sort of has been suspected of engaging in terrorism or supporting terroristic activity, or who is otherwise some danger to the national security of the United States. Entonces, se me olvidó mencionar en la primera parte de esas personas que entran, siempre se toma como referencia a noviembre 1 del 2020, personas que están entrando de esta fecha serán siguiendo prioridad número 1. El segundo que ahora el abogado está mencionando es el grupo de personas que ya tienen una estadía extendida aquí en los Estados Unidos. Y eso cae en la segunda categoría. Entonces, el abogado menciona que las personas que tengan ese periodo aquí, pero que según el memo sean personas que pongan en riesgo la seguridad nacional del país, el abogado cree que es un término muy ambiguo, muy amplio, pero básicamente personas que hayan sido o estén involucrados con terrorismo, personas que hayan apoyado financieramente al terrorismo, es decir, de manera general cualquier persona que ponga en riesgo la seguridad nacional sería ya el segundo grado de prioridad para las personas que estén aquí residiendo en Estados Unidos por un tiempo ya considerable. So, oh, Go sorry, ahead. go ahead. I don't want to cut you off. No, there's good and bad to the way this policy is rolling out. You know, the good part is, you know, up till a few months ago, everybody was a priority. There was no distinction made. If you did not have status in this country, you were a priority. And we did see the Trump administration, you know, enforce that to a certain extent. Thank God they were relatively incompetent on a lot of levels, but they definitely treated anybody without status as a priority. So that's a good thing that that's changed. Entonces, la implementación de esa política, en palabras del abogado Brennan, tiene su parte positiva y su parte negativa. Desde el punto de la parte positiva es que anteriormente, con la anterior administración, todo el mundo que no tenía un estatus legal era considerado como una prioridad, eran personas las cuales iban a ser perseguidas sin ningún tipo de medida. Por lo tanto, esa nueva implementación de alguna forma es beneficiosa, ya que hace una distinción por lo menos de cómo serían las prioridades de la Oficina de Migración. The bad part that we've seen so far is old habits are hard to break. So while, you know, on paper, the way we analyze it as attorneys, it looks like these should be very narrow groups. It seems as if ICE is interpreting it a little more broadly, particularly with regard to public safety, and are treating some things that wouldn't be qualified as an aggravated felony or gang ties or anything like that as public safety issues. You know, this is something that we'll fight out. You know, as immigration lawyers, we know we don't get anything from the government without fighting for it. So we'll be fighting to push these contours and keep them to their word of this memo. But as it stands now, particularly because this isn't a law, this is an interim guidance, right? We see ICE continuing to try and lock people up to justify their existence.
Sí, otro punto, entonces desde el punto de desde el punto negativo que el abogado puede ver es que en papel son unas regulaciones que evidentemente perjudican a las personas inmigrantes. El abogado como abogado, nosotros como representantes legales, siempre vamos a tratar de pelear por esos derechos para las personas inmigrantes, sobre todo cuando a veces ellos consideran que es una persona peligrosa, una persona que tuvo algún antecedente penal, que hubo algún tipo de contacto con pandillas, y son cosas que debemos de ver caso por caso, y como abogados siempre es imposible no obtener algo de la Oficina de Migración, sino es a través de una lucha por cada uno de nuestros clientes, sobre todo cuando vemos de manera general que se trata de una guía interna que está haciendo la Oficina de Migración y no específicamente una ley, pero para eso los abogados vamos a estar siempre verificando y tratando de verla o obtener el mejor beneficio para nuestro cliente. I mean, I'll end on a good note because I hate to end my comments on a bad note. One thing though that I have noticed just in practice is that ICE is being far more transparent about what they're doing, at least in my limited experience since the guidance has come out, my interactions with them. So, you know, at least on one hand, we know, and they're clear, like what their interpretation is, even if I think it's wrong. So this is good progress too, and hopefully we'll be able to benefit people so that they're not separated from their family. Entonces el abogado quiere terminar con una nota positiva porque no le gusta terminar con una nota negativa. Y otra cosa positiva que él está viendo con este nuevo proceso es que por lo menos la Oficina de Migración está siendo transparente en cuanto a los procesos y la forma en que está procediendo con relación a las personas inmigrantes. Lo que él ve como algo positivo es de que por lo menos estamos realmente viendo a qué ellos se están apegando. Y es algo claro que de todas formas seguiremos viendo, seguiremos analizando para definitivamente poder contar con el mejor la mejor asesoría legal para nuestros clientes siempre que exista un nuevo lineamiento de parte de la Oficina de Migración. Yeah. And I'll just make one more point about the enforcement priorities. I think one of the reasons why it's a little unclear how this is going to be put into practice is over the last 4 years under the Trump administration, there's just been such a mindlessness under which immigration enforcement has been carried out in this country, where anyone who doesn't have papers is potentially someone who can be put in court proceedings or detained or deported. And so I think it's going to take time for not only advocates and lawyers to encourage the government to follow these priorities, but also for the government to put in practice internal procedures to carry out these priorities. With that said, I think these priorities will eventually provide a lot of opportunities for people who are either in immigration court proceedings or maybe have been served with court papers to potentially close their case or gain some type of relief that avoids them being subject to deportation. So for that reason, if you have a pending court case and you haven't talked to an attorney, these priorities are just another reason why you would want to speak with one. El abogado Chris Claro quiere anotar que efectivamente estos nuevos cambios beneficiarán a muchas personas en procesos migratorios y más con esas guías que a parecer la Oficina de Migración está pautando y quiere de alguna forma seguir. Entonces, y más sobre todo que con los últimos 4 años, con la administración de Trump, prácticamente cualquier persona que estaba indocumentada estaba en peligro de simplemente ser deportada o entrar a un proceso migratorio, por lo cual estas prioridades que se están estableciendo ahora por la Oficina de Migración serán algo positivo y por lo que el abogado le exhorta a usted, si no se ha puesto en comunicación con algún tipo de abogado o representación
legal. Creo que él cree que esas nuevas guías que la Oficina de Migración está presentando es una oportunidad muy buena para que usted se aconseje, se hable con un abogado de migración para que entonces cualquier caso que usted tenga pendiente cada oficina de migración o esté involucrado en un proceso ante la Corte de Migración pueda ser debidamente representado sus intereses en estas cortes, y eso y por eso es muy importante que usted se ponga en contacto con algún experto o abogado en la parte migratoria. And I think that about does it for enforcement priorities and our discussion this week. If you're watching us on Facebook Live, thanks for tuning in. You can follow us there or on Twitter or Instagram. Anything else, guys? Just remember, this show is for information purposes only. For any specific legal advice, you need to speak to a lawyer, but as Chris said, we're available, so we'll talk to you. Entonces, esto es todo por el día de hoy en cuanto a nuestro intercambio de las nuevas políticas que están implementando en la oficina con la nueva administración. Si nos está viendo en Facebook Live, muchas gracias por sintonizar con nosotros, y también puede luego ver el video aquí en nuestra página de Facebook, también seguirnos en Twitter y en Instagram. De igual forma, recordamos a nuestros televidentes que este foco, esos videos están destinados estrictamente a informaciones. Si usted necesita algún tipo de consejo legal, necesita hacer una consulta con un abogado para que pueda responder directamente a sus preguntas, ya que los comentarios emitidos en este video no pueden ser tomados como una consulta legal. Sure to join us next week at 1 p.m. Facebook Live. See you Nos vemos guys. entonces el próximo viernes a la 1 p.m. Bye bye.